Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo webinar de Mass Analytics. Hoy estaremos hablando de Data Governance junto a un gran invitado que tenemos, amigo personal, Diego Bravo. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola Augusto, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, todo bien, pues aquí felices de tenerte en este webinar. Hombre de vasta experiencia aquí en el mundo de los datos. Primero, un poco para presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Augusto Miquel, soy socio de Mass Analytics y actualmente estoy a cargo de toda la área comercial de Mass. Y bueno, Diego, te dejo ahí el espacio para que tú te presentes y nos contes un poco de tu trayectoria. Vale. Bueno, hola a todos. De nuevo, Augusto y el equipo más, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Diego Bravo, yo soy el gerente de Business Intelligence de MetLife en Chile. MetLife en Chile tiene dos compañías, la compañía de seguros y Provida, la AFP. Nosotros trabajamos como inteligencia de negocio en el holding, le prestamos servicio a ambas compañías, tanto a la línea de negocio de seguros como a la AFP. Así que tenemos ahí distintos datos y súper interesantes que tenemos que estar de alguna manera trabajando los día a día y que nos permiten tener este tipo de conversaciones interesantes como la que vamos a tener hoy día de gobierno de datos. Buenísimo, buenísimo. Me imagino ahí la cantidad de pega que debe ser ver esas dos compañías. Oye, antes de partir, yendo al tema que nos convoca, me gustaría invitar a todos los participantes a hacer preguntas a través del chat. Ahí nosotros la vamos a estar revisando con Diego y le vamos a ir contestando a medida que vaya avanzando la presentación. Así que nada, súper invitados a eso. Bueno, y va a ir directamente al tema de qué es cómo implementamos y qué es lo que es realmente un programa de Data Governance. Me gustaría partir por definir el concepto de Data Governance inicialmente para que alineemos un poquito los criterios. Entonces, a mí una definición de las que más me gusta es una de Mike Ferguson, que dice que el Data Governance es la coordinación de personas, procesos, políticas y tecnología para gestionar y proteger formalmente la data como un activo, garantizando el entendimiento, confiabilidad y seguridad de la data en toda la organización. Diego, no sé, ahí tú en los proyectos que te ha tocado, en las distintas empresas que hay estado, ¿cómo entendí este concepto de data governance? ¿Qué es lo que significa realmente eh, llevándolo a la práctica este tema? Sí, o sea, esta definición que pusiste tú de Ferguson está buena, es súper, creo que abarca un poco los distintos componentes que tiene el tema de data governance. Pero una de las expectativas que me gustaría citar para este webinar es poder un poco aterrizar todos estos conceptos teóricos que nos presenta la literatura, en cómo se lleva, digamos, un proyecto. En definitiva, el tema de data governance tiene mucho que ver con personas, como dijiste tú, tiene mucho que ver con procesos, tiene que ver con las políticas internas de la organización, tiene mucho también que ver con la cultura, espero que hablemos algo de eso también. Y claro, también la tecnología, que es un pilar fundamental en todas estas cosas. Al final del día, lo que se presume cuando uno hace un esfuerzo del tipo de data governance es que para tu organización el dato es un activo, que yo creo que eso es clave de entender, y como cualquier activo no tiene que tener cierto gobierno sobre sus activos, porque es algo que de alguna manera rentabiliza tu organización y te permite tener por ahí entendimiento claro, confiabilidad y seguridad en ese activo que tú estás ahí declarando como importante de lo que tu organización genera. Así que en ese sentido creo que esta definición es súper buena, pero como hemos conversado, estaría bueno como aterrizar esta teoría que es súper interesante, pero en la práctica cómo se lleva a cabo. De todas maneras, yo creo que de la experiencia de nosotros en Mass Analytics, creo que uno de los desafíos que hay es, todo el mundo habla mucho del data governance, ¿cierto? Pero al momento de llevar esto a la práctica, a un proyecto, no es tan fácil entender cómo es la bajada. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes objetivos que tenemos en esta conversa, de que los asistentes entiendan un poco, se queden con una idea un poquito más clara de cómo aterrizar esto a la práctica. Oye, y yendo a la práctica, entonces, eh, nosotros nos ha tocado que en el fondo hay varios motivos por los que el data governance es importante o porque esta iniciativa nace dentro de las organizaciones. Por ejemplo, hoy día hay mucha cantidad de datos dando vuelta a la organización, hay muchos tipos de datos cada vez más, ¿cierto? También hay mucha demanda, o sea, antiguamente las solicitudes de información de los distintos usuarios no eran tantas. Hoy día todos los usuarios muchos usuarios están constantemente requiriendo datos, requiriendo trabajar con información y eso también es un gran desafío. Y por otro lado hay un tema que en Chile todavía no está
tan zanjado, pero hay un tema regulatorio que se viene bien fuerte que también como que presiona un poco al tema de gobierno de datos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué otros gatilladores o triggers te han tocado ver para este tipo de proyectos? A ver, yo la primera sensación que tengo es que hemos pasado en la industria en general a tomar decisiones con data en vez de con guata, como decían antes. O sea, antes era como, sí, más o menos por ahí puede ser esta definición. Hoy día la mayoría de las organizaciones y la mayoría de las áreas de las organizaciones lo que necesitan son datos para poder tomar decisiones oportunas. Y para poder tener datos tenéis que tenerlos relativamente ordenados, relativamente claros, limpios, de buena calidad, porque tampoco te sirve tener datos malos porque las decisiones tampoco van a ser las correctas. Entonces, lo primero yo creo que, insisto, que es como un primer statement que decir, oye, yo necesito que mis datos estén bien porque quiero tomar buenas decisiones para mi organización. Y ahí se abre un abanico de cosas. Tú comentaste, por ejemplo, el tema regulatorio. Me tocó hace poco escuchar una charla de una persona de una universidad que comentaba que todo el cambio que está haciendo la CNA respecto a cómo acreditar a las universidades, ahora el tema de datos es un tema súper relevante que se está poniendo a nivel de regulación para que las universidades lo tengan claro y lo puedan de alguna manera involucrar en todos sus procesos. Pero también hay regulación del tipo privacidad de datos, ¿cierto? Que se está discutiendo una ley en el Congreso al respecto. Entonces, el tema de gobierno de datos también te ayuda para estar preparado debido a distintos cambios que la regulación pueda tener en las distintas industrias que manejamos datos. Y además, yo siento que a mí me gusta hablar de la democratización de la información en los lugares que me ha tocado trabajar. Y un poco, hoy día el tener datos es tener un poquito también de poder en términos de poder decidir bien. Y eso te permite que todos estos datos, al estar de alguna manera ordenados, tú tengas el poder de tomar buenas decisiones para distintas cosas, tanto del ámbito no sé, de lo que podría ser algo como un dashboard, un reporte desde el punto de vista financiero, comercial, operacional, lo que sea, pero también de poder exponer tus datos de cara a un cliente interno, a tu cliente final, exponer esos datos que tú tenés guardados en tu organización y que no quedes mal parado, digamos, o sea, que si el cliente por algún canal te entregó un número de teléfono, te entregó un mail, no le muestres tú por otro canal, por ejemplo, otro número de teléfono completamente distinto, sobre todo en organizaciones grandes donde tal vez hay más de un sistema operando. Conversamos también el otro día que hay lugares donde tenéis, no sé, 15, 16, 20 sistemas interactuando, tienes SAP por acá, un RP por acá, tiene, qué sé yo, un CRM trabajando, y muchas veces los datos no todos necesariamente conversan, no están bien integrados, y ahí yo creo que también hay un espacio donde el gobierno de datos puede apoyar muchísimo de cara a que todo esto más o menos se ordene y cuando tú tomes decisiones, pero también cuando expongas datos al cliente, tu organización muestre los mejores datos que tengan. Digamos. De todas maneras. Y eso tiene mucho que ver con toda la tendencia que hay de las empresas de apuntar a ser cada vez más data-driven, en el fondo, que un poco como que engloba todos estos conceptos que tú mencionabas. Y ahí también, como estamos hablando de las causas o de los triggers, ¿cierto? Que pueden llevar estos proyectos, pero también un poco vamos a lo que uno espera, o lo que uno esperaría como impacto de estos proyectos. Hablamos de calidad, de disponibilidad de información, también hay un tema súper importante en cómo garantizamos, que tiene que ver con la regulación, pero no necesariamente con las regulaciones, sino también cómo internamente garantizamos que los datos se usen de manera correcta. Entonces ahí está la importancia de tener políticas y procesos de control. ¿Qué otro impacto veis tú en este tipo de proyectos que puedan ser relevantes, digamos? Yo creo que el impacto fundamental es asegurar la calidad y la disponibilidad. De hecho, para mí el primer punto que tenía ahí creo que es claro. O sea, estos proyectos tienen que estar pensados desde un dolor que tiene la organización, que puede ser que no tengo claridad de dónde viene el dato o si el de dato es de calidad o no, y tiene que asegurar en el fondo que ese dolor se pueda resolver. Eh, y entendiendo eso, que en el fondo la calidad se mejore en definitiva. O sea, como que para mí es súper importante que este tema de gobernar te permita mejorar en definitiva el dato en sí mismo, no solo saber dónde está, no solo saber quién es el dueño, como seguramente vamos a mostrar un poquito más adelante, pero también operar en términos de la mejora continua que tiene que tener el dato, o al menos la preocupación continua desde los datos. Eh, y para eso es clave un poco lo que dicen los gringos como el accountability, o sea, quién es el responsable por que esto pase, y hay distintas formas de hacer eso, hay formas que son más bien centralizadas, otras que son más bien
digamos, distribuida a través de la organización, pero es importante que la organización defina quién es el dueño de eso o a quién felicitar o motivar para que pueda resolver cuando hay algún problema o felicitar cuando el tema está súper resuelto. Así que yo digo, y para eso obviamente hay que tener política, hay que tener procesos de control, hay que preocuparse de la seguridad. Hay datos que son sensibles, dependiendo del rubro en que uno trabaje, hay datos que son públicos, hay datos que son más bien de ámbito más bien empresarial, hay ámbitos que puedo compartir, otros que no, y ahí también viene todo el tema como regulatorio que estábamos conversando antes. De todas maneras. De hecho, leyendo un poco ahí algunos estudios, me topé con este estudio de McKinsey, donde ellos analizaban cómo impactaba la falta o la mala disponibilidad y calidad de datos en tareas repetitivas de los usuarios. Y en el fondo el estudio muestra que la productividad baja un 74% por el hecho de no tener la data disponible y de calidad para los usuarios, en el fondo, en todas estas tareas de limpieza de datos que son muy repetitivas y que no generan ningún valor por sí mismas. Oye, yendo también ya a los elementos del data governance, hay un framework que a mí me gusta mucho, que es un framework que me robé de una presentación de Microsoft, la verdad, que le estoy mostrando acá, donde básicamente dice que existen 5 elementos fundamentales de los datos, donde vemos principalmente el primero y el fundamental son los datos en sí, con todo su ciclo de vida, ¿cierto? Pero después tenemos las personas, con los roles que hay ahí, los procesos que se definen de datos, las políticas y la tecnología. ¿Cuál en tu experiencia de estos pilares son quizás los que hay que poner mayor atención o los que hay que potenciar más para partir con un proyecto de data governance? Difícil la pregunta, porque yo creo que esos 4 pilares que ponía ahí son súper clave, pero déjame darte un comentario respecto a cada uno. A ver, los proyectos de data governance, que en definitiva te va a permitir de alguna manera ordenar la casa desde el punto de vista de los datos, requieren que hayan personas que estén involucradas con eso, personas que a mi entender tienen que ser personas que sean apasionadas de los datos, o sea, que gente que les guste este tema, que se meta, que se pregunte, que se cuestione. Y ahí tenemos todo un tema que yo creo que tal vez vale la pena hacer casi que un webinar aparte para hablarlo, pero tiene que ver con el talento hoy día en las organizaciones respecto a temas de datos y sobre todo respecto a temas de data governance. Hay varias tendencias al respecto, pero mi impresión es que acá, más allá de dónde viene esta persona, yo creo que hay mucho talento en Chile, incluso ni siquiera tanto de ámbito propio de la ingeniería, sino que en otros ámbitos también, donde hay gente que puede ser muy eficaz en términos de gobierno de datos, pero hay que tener gente que esté dedicada para ordenar, para alineamientos, para definir metodología y que se puedan preocupar de esto. Independiente, insisto, a si es que esto lo vamos a hacer de una manera más bien centralizada o de una manera más bien distribuida a nivel de la organización. Luego, el punto de vista de procesos, cada organización tiene que definir cuáles son los procesos y, de nuevo, pensando en qué quiere resolver, cuál es el dolor. O sea, yo soy convencido de que hacer data governance solo por hacerlo no te genera mucho valor, sino que más bien tiene que venir desde un dolor que tenga la organización, tiene que ir a resolver un problema, puede ser el problema de calidad, puede ser un problema regulatorio. Hay distintos problemas que pueden resolver esto, pero tiene que partir desde el dolor para poder después generar valor asociado. Entonces, los procesos tienen que estar muy alineados con eso. Y obviamente con las personas que los crean. Luego las políticas que ya tienen que ver más bien con algo tal vez un poco más transversal, un poco más macro, lineamientos más específicos que te permitan definir un marco de acción y que esos procesos fluyan a través de ese marco de acción y se interactúen. Y finalmente la tecnología, y yo creo que acá también hay un tema que es súper relevante, que hay muchísima tecnología que te habla de data governance o que tratan de resolver el tema de data governance, además de muchos otros temas, y un poco yo creo que hay un desafío ahí para todos aquellos que trabajamos en este mundo de entender, de nuevo, cuál es mi dolor particular de mi organización y cuál de las tecnologías que hay disponibles en el mercado, que hay muchas, incluso más allá de las propias de las grandes, de Microsoft, que si Amazon, etcétera, Oracle, hay herramientas muy de nicho que resuelven problemas muy puntuales, pero que no necesariamente van a resolver el problema que yo tengo. Entonces, yo creo que ahí el tema tecnológico también en este mundo de data governance es un desafío interesante de abordar, digamos. Sí, de todas maneras. Y creo que
parte relevante de todos estos pilares son las personas, en el fondo, y hay un desafío muy, muy grande en el tema cultural. En los procesos, en las políticas, en los roles mismos, las personas juegan un rol fundamental. Y por eso creo que, y lo que hemos visto nosotros en Masa Analytics, estos proyectos son tan exitosos como realmente logremos profundizar y abordar la gestión del cambio cultural eh, de manera correcta. De hecho, esta cita te la robé a ti el otro día, que dice que la cultura se come la estrategia de desayuno y que es muy real. O sea, uno puede tener todo un plan de implementación de un programa de data governance, pero si no nos preocupamos de reforzar lo que tú mencionabas antes, de reforzar el por qué, el dolor, por qué estamos haciendo este proyecto y hacia dónde queremos llegar, las posibilidades de que el proyecto fracase son bastante altas. ¿Cómo lo has vivido tú en tu experiencia dentro de los proyectos que has trabajado de este tipo? Sí, a mí me gusta mucho esta cita de Peter Drucker porque tiene mucho de verdad y en este artículo que sacamos del Harvard Business Review habla un tema que es fundamental. Al final del día, tecnología hay mucha, para los distintos tamaños de las organizaciones, para los distintos bolsillos. Hay tecnología que te va a apoyar y te va a ayudar a resolver problemas, pero hay un problema que es clave, que tiene que ver con el desafío cultural, de cómo yo me muevo, me movilizo y movilizo a la organización para ser una organización impulsada por los datos. Y en mi entendimiento, creo que es algo que tiene que involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, los datos, al declararlos como un activo, desde la persona que imputa el dato en una caja de supermercado, no sé, en un centro de venta, hasta la persona que termina ocupando esa cantidad de datos para tomar una decisión relevante en la organización, y toda la gente que está entre medio tiene que ser consciente de la importancia que es el mantenimiento de esos datos, la calidad que tienen que estos tener, que al momento de levantar algo extraño, que diga, mira, yo soy, no tengo idea, un operativo o una persona que ve temas operacional y veo que hay un dato que no me cuadra, de ser capaz de levantarlo para que la organización como un todo lo resuelva, hace parte de esa cultura, digamos. Entonces, claro, la cultura tiene que apoyar con los procesos, con todo lo que hablamos antes, para que una vez que eso se levante, después alguien lo resuelva, digamos, tiene que haber una responsabilidad de resolución, etcétera. Pero tiene que haber siempre este componente que no es fácil, digamos, es un tema que se construye en el tiempo, donde todo el mundo es consciente de la importancia que tienen los datos de la organización y donde ya es algo cultural el hecho de querer mejorar, querer un poco desafiar el status quo de los datos actuales para ir a un estadio distinto. Y ahí hay temas súper interesantes que tienen que ver con la madurez, por ejemplo, de la organización en términos de datos y que también está muy asociado a qué tan culturalmente están cercanos a esos temas. Yo creo que ahí hay un tema que es súper interesante de conversar y discutir y también hay mucho y en el fondo nosotros trabajamos en un proyecto en conjunto con ustedes, donde también ustedes como tienen una mirada también desde afuera, nos permite también desafiar algunas cosas que para nosotros son normales y que tal vez el equipo más nos dijo, oye, pero este tema, ¿por qué así, digamos? ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? Y eso también es un componente cultural que te ayuda a mirar estas cosas con unos ojos frescos. De todas maneras, de todas maneras. Ahí tú también mencionaste un tema interesante, de hecho me diste el link para mi próxima diapositiva, que es el tema de la madurez, el tema de la madurez digital, el tema de la madurez en datos. Eh, Normalmente a los que se han metido en los temas de data governance, nos ha tocado mucho ver lo que es DAMA y existe el modelo clásico de DAMA con las 5 fases de madurez. A mí me gusta mucho este otro esquema que en vez de tener 5 fases tiene 4, pero la gran gracia que veo yo es que, y por qué me gusta y por qué se los quiero contar, es porque toma el nivel de madurez de la empresa desde la perspectiva de los procesos, las personas y la tecnología, que son 3 de los elementos más importantes que conversamos recién de este framework de data governance. Entonces, en base a cada uno de estos puntos, nos va situando en 4 distintos estados de madurez en términos del trabajo con los datos. Y en la experiencia nuestra en Mass Analytics, nos ha tocado ver mucho que la empresa mediana se sitúe en un estado un poquito reactivo, ¿cierto? Donde no tenemos roles de datos específicos, pero sí tenemos ciertas soluciones de silos o de área específica, por ejemplo, no sé, yendo al tema de Business Intelligence, un data mart específico para el área comercial. Y de a poquito, en el último año, te diría yo, y quizás un poco acelerado por la pandemia, han ido naciendo y han ido migrando y ha habido interés de ir creando
estos roles un poquito más de datos, donde hay una separación clara, ¿cierto?, de lo que es datos, de lo que es tecnología, de lo que es negocio, y nos hemos ido moviendo a un ambiente, hacia una etapa un poquito más proactiva. En cambio, en la empresa grande, al contrario, me ha tocado ver que hay muchas empresas que ya están en un estado proactivo y se están moviendo hacia un optimizado. ¿Cómo te ha tocado a ti, en tu experiencia, ver este nivel de madurez en las distintas organizaciones que has trabajado? O sea, yo concuerdo contigo. Yo siento que, y yo creo que tiene que ver con el nivel del problema, digamos. Cuando uno está en una organización tal vez un poco más pequeña, uno no tiene tanta necesidad de resolver estos problemas porque tiene tal vez menos datos y tal vez todo más eh, digerible por la menos gente y puede resolver cosas más sin una metodología, así como un framework de trabajo, sino que más bien casi que en la conversa uno a uno. Entre más va creciendo tu organización, ese nivel de complejidad se hace mayor y en el fondo necesitáis tener un poco más metodología, un poco más de framework y un poco más de aspectos formales. A mí me ha tocado trabajar en varias organizaciones, la banca, los seguros, me tocó también trabajar en consultoría y concuerdo que las empresas en Chile pequeñas han ido mutando desde un rol más bien inactivo, reactivo, a crecer, porque se han dado cuenta de la relevancia que tienen los datos. Y claro, y las empresas que tal vez vienen con una mirada, con un mindset más, sobre todo más de tecnología, más como, no sé, por las que crecieron en este mundo más digital, ahí ya están en un estadio mucho más optimizado, mucho más que se preocuparon del principio. Y tal vez las compañías que tuvieron que trasladarse desde un mundo más de papel a un mundo más digital, como el caso en la que trabajo hoy día, que es una compañía que tiene más de 150 años. O sea, imagínate que hace 150 años este tema no era tema, digamos, no hay ni computadores todavía. Hemos tenido que irnos un poco sacándonos el status quo, como digo yo, y empezando a pasar de ese estado proactivo a algo más optimizado. Eh, pero también una de las cosas que yo sí me he dado cuenta en mi experiencia es que es difícil poner una compañía como en un estado puro, sino que más bien hay distintas áreas dentro de las compañías que tienen distintos estadios desde el punto de vista madurez. Por ejemplo, áreas más bien de analytics, más bien de BI, por ahí están más cerca de un estado más óptimo, pero por ahí áreas más cercanas a la operación o a servicio al cliente, tal vez cosas que tal vez son, digamos, que tienen más bien un trabajo más de resolver cara a cara, incluso de venta tal vez, pueden estar en estados menores porque no es un tema que los toca directamente o no es parte de su trabajo del día a día, sino que más bien algo que les llega porque alguien más le está pidiendo que se metan, digamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A nosotros también nos ha tocado mucho ver esa diferencia entre áreas. Yo creo que también hay un desafío grande, en el fondo, de cómo ir tratando de empujar la organización lo más en conjunto posible, ¿cierto? Para que no tengamos áreas muy desarrolladas y otras que se quedan muy atrás. Y eso obviamente depende mucho de los liderazgos, depende mucho del tema cultural que hablábamos antes y cómo ellos van empujando, ¿cierto?, a su equipo y a su unidad de negocio a ir creciendo en este mundo. Oye, justo tenemos justo una pregunta que creo que calza justo con lo que estamos hablando, así que la voy a leer para que la tomemos en conjunto, ¿te parece? Buenísimo, dale. Dice, en la experiencia de ustedes, ¿quién lidera un programa de data governance? ¿Cómo se estructura y cómo se despliega esta iniciativa en compañías multinacionales, por ejemplo? ¿Te parece parto yo y después tú me complementas ahí? Eh, a ver, ¿quién lidera el tema de data governance? En general, en mi experiencia, siempre hay áreas específicas, puede ser inteligencia de negocio, que tienen, digamos, gerencia o subgerencia de gobierno de datos, que son aquellos que son responsables de dar los lineamientos y de alinear a la organización e involucrar al resto. Un poco yo lo veo así. O sea, en el caso de las empresas que a mí me ha tocado trabajar, existen áreas centrales que alinean y que involucran al resto. ¿Y cómo se despliega este tipo de iniciativa? Básicamente, y Augusto un poco lo deslizaba, teniendo sponsorship claro, involucrando al alto management de la organización para que esto sea una mirada estratégica de la compañía y no sea solo, digamos, un trabajo más de los muchos otros que le toca hacer al resto, sino que sea algo que sea bien impulsado de hecho está ahí en el proactivo, ¿cierto? Que tengas patrocinadores y métricas de éxito, o sea, que puedan medir los avances y eso te permite ir desplegando tal vez quick wins que vayan mostrando cómo mejoraste la calidad de un dato para luego involucrar una nueva área o ir involucrando distintas áreas en conjunto para poder ir avanzando todo en conjunto. Pero en el fondo eso también tiene que ver con eso, con tener patrocinadores, con tener una cultura y con tener un dolor que esto te permita resolver. Sí,
totalmente de acuerdo. Nosotros nos tocó una experiencia parecida. Quizás creo que ahí, como para complementar eso, lo que tú mencionabas, muchas veces se conforman estos comités de datos que están liderados también muchas veces por el top management, por el gerente de datos, por el gerente de transformación digital, ojalá el gerente general también. Y que en ese comité se van tomando iniciativas, se van tomando decisiones y también son los responsables de impulsar esto a través de la organización. Entonces, yo creo que si bien normalmente hay un responsable, también suelen haber comités y también suele ser un rol de todos los directivos, incluyendo los directores de muchas empresas que se involucran en este tema. Oye, y yendo un poco ya a algo un poquito más concreto. Listé aquí algunos elementos en qué consiste el data governance. La idea es que pasemos por algunos ahí y lo detallemos un poco, pero básicamente algunos elementos que listamos son qué tipos hay de data governance, cuáles son los principales roles y responsabilidades, los dominios de datos, que es un elemento fundamental, qué significa eso, flujos de datos, procesos para asegurar calidad, tecnología. Entonces me gustaría ir pasando por uno en uno y ir conversando un poco de qué se trata cada uno de estos elementos para que nuestros auditores ahí vayan teniendo en consideración al momento de su implementación de estos proyectos. Respecto a los tipos de data governance, esta es una pregunta que es bastante ambigua, ¿cierto? Porque existen gobiernos de datos muy centralizados, existen gobiernos de datos muy descentralizados. Lo que a mí me ha tocado ver personalmente es que normalmente nada está en blanco y negro y siempre son unos híbridos, ¿cierto? De gobierno donde no son ni tan centralizados ni tan descentralizados. Pero también tiene mucho que ver, y por eso pongo esta slide de McKinsey, en donde tiene mucho que ver con dos temas. Uno, con la complejidad o el nivel de regulación que tenga cada compañía y también tiene que ver con la complejidad de los datos que tenga. Entonces aquí en esta slide se puede ver en el eje Y lo que es la complejidad de la regulación y en el eje X lo que es la complejidad de la data misma. Entonces aquí se dice que en el fondo si uno tiene data simple pero muy regulada, probablemente te conviene irte a algo muy centralizado, porque no hay mucho generación de valor en ese gobierno de datos. Y justo lo contrario, en el caso de que tenemos mucha data, muy compleja, pero poca regulación. ¿Qué te ha tocado ver a ti, Diego, en este ámbito, siendo que entiendo que nunca nada es tan, no hay una respuesta definitiva para esto, siempre depende de la respuesta, pero ¿qué te ha tocado ver a ti? Sí, me ha tocado ver un poco de todo, como decís tú, me ha tocado ver organizaciones o sea, yo creo que una cosa es clara, entre mayor nivel de regulación tienes, más tienes que preocuparte de esas cosas, porque hay lugares como el ejemplo que daba yo antes, que tiene que ver con las universidades, cuando ahora le están diciendo el tema de datos es un tema, vean, que entiendo que todavía no le dijeron el framework de gobierno de datos, pero le están diciendo, oye, básicamente el tema de datos tienes que desafiarte en mejorarlo. Y hay otras organizaciones que tienen mucho más regulación, como el caso de la FP, el caso de compañía de seguros, donde tú tenés que reportarle a ciertas entidades algo muy específico que tiene que ver con tema de datos y para eso tenéis que tener algún tipo de estructura organizacional que te permita hacer esa respuesta en tiempo y forma, digamos. Y además, como bien dijiste tú, tiene que ver también con el tema de la complejidad de los datos. Y yo siempre he pensado que entre más crecen las organizaciones o más ven al dato como un activo, más nivel de complejidad podéis tener, digamos. O sea, yo te aseguro que si tú pensáis en un Uber o en una empresa digital, los datos con los que partieron no tienen ninguna relación con los datos que hoy día manejan y con que hoy día guardan. Por tanto, han tenido que también ellos evolucionar en el tiempo que han estado de cara a poder tener esa complejidad también creciente de alguna manera ordenada. Yo el otro día leía un artículo que me pareció muy interesante, pero gobernar datos no es lo mismo que controlar todo, sino que es más bien tener una disposición, tener una metodología, tener una forma de que esto esté relativamente ordenado, de que esté relativamente gobernado. Pero eso no significa que vas a controlar todo siempre, porque las organizaciones son complejas y los datos que las organizaciones generan y que los clientes generan de ellas son crecientes y crecientes en complejidad y en tamaño, digamos. Entonces, también es importante como citar esa expectativa de que no es controlar todo, sino que es más bien gobernar. Y en ese sentido, como digo, he visto un poco todo. Yo creo que la mejor respuesta para alguien que recomienda esto es
sentarse un rato, entender la organización, entender cómo la cultura también de tu organización te puede permitir apalancar esto, porque también he visto que han habido organizaciones que han partido de una forma y han migrado a otra, se han desafiado a sí mismos, decir, oye, tal vez pensamos que era mejor hacerlo completamente centralizado, pero después nos dimos cuenta en el camino que hay otra gente que se quiere involucrar, que ven que no les quieren, no quieren perder, digamos, esta tomada que tienen de los datos, porque ya tienen muchos datos que son propios, y no quieren soltarlo y devolverlo al área central. Entonces, aquí yo creo que hay una conversa que es un poco más larga, donde hay que sentarse y decir, oye, okay, tengo estos distintos esquemas, pero también tengo mi organización y conozco a la gente que ahí trabaja, conozco la cultura de la organización, conozco un poco los datos que tengo, sé dónde está mi dolor, y un poco ir consensuando todas esas cosas para llegar a una solución. Buenísimo, buenísimo, súper interesante esos puntos. Pasando ya al siguiente tema, roles y responsabilidades. Me ha tocado ver una cantidad de nombres de roles de distintos tipos, en verdad, uno se pone a googlear y está lleno, y muchos significan lo mismo. Pero me quedé con estos 5, quizás principales, y ahí, bueno, la idea es que los vayamos estudiando, pero un poco el rol o sea, un rol de administrador de datos, un rol de data owner, un rol de data steward, ahí tengo un problema de ortografía, los data custodians, los data users. En general, todos estos roles participan en alguna parte de la cadena de valor del dato, ¿cierto? Los data users van a la data final, los data steward un poco son los links entre negocios y datos, los data owners son los que van tomando definiciones de los datos a los que ellos son responsables, etc. ¿Qué otros roles te ha tocado ver o cuáles roles en tu experiencia son los más relevantes a considerar? Porque creo que al momento de partir es súper fácil marearse con los roles que tenemos que definir y muchas veces no es necesario definir tantos roles, sino quedarse con algunos pocos que son los fundamentales. Sí. A ver, yo creo que los que tenía acá son los clave. Si queréis, podemos describir un poco de qué se trata cada uno, porque en el fondo, cuando uno está recién partiendo, o un poco lo que nos ha pasado a nosotros y en mi experiencia es, hay que partir por alguno, digamos. No los voy a empezar a delinear todos de una. Entonces, yo, en general, uno parte por el dueño del dato, ¿cierto? El número 2, el data owner. Tú dices, ok, tengo un dominio de información, que puede ser, dependiendo del rubro de la industria, hay variados y múltiples dominios de información, pero el clásico por el que uno podría partir es el dominio cliente, por ejemplo. Que he hecho eso una buena discusión. ¿Quién es el dueño del dominio cliente? Entonces, tú tenías los clientes, tenías la información que tiene tu cliente y tú vas y preguntas a la organización, ¿quién es el dueño de los clientes? Entonces alguien te va a decir, no, yo creo que el área comercial. Otra te va a decir, no, yo creo que hay organizaciones que tienen un equipo, una gerencia de clientes. No, yo creo que hay gente que tiene experiencia de clientes. O sea, y después tenéis, no sé, las mismas áreas de estrategia, o tenía al equipo de IT que también tiene la información de clientes. Entonces ahí, esta primera discusión es interesante. Es decir, ok, ¿quién se va a hacer dueño del cliente como un dominio de datos? Que no quiere decir que sea el dueño de la base de datos donde están los clientes, ¿cierto? Son cosas distintas. Por eso que también acá en el número 4 se habla del data custodian, que es alguien que más bien, un usuario tal vez un poquito más técnico, que puede ir a juntar, ¿cierto? Lo que se llama el linaje de datos, es decir, ok, tengo el dato del cliente, voy a poner un ejemplo, el nombre del cliente. ¿Dónde está el nombre del cliente? ¿En qué base de datos o en cuáles bases de datos existe el nombre del cliente y tiene un origen único o son orígenes distintos? Y ahí el data custodian creo que también es un segundo rol relevante que te permite de alguna manera, desde el punto de vista de lo que tú definiste en lo que se llama el glosario de negocios, que lo define el dueño del dato, tú puedes llevar ese dueño de datos con un concepto más bien funcional a el mundo más técnico, que son las bases de datos donde viven los datos, ¿cierto? Entonces yo diría que los dos primeros para mí, si quería gusto, es el dueño del dato y después el custodio de datos, que es el que sabe dónde está ese dato en la práctica. Y aquí lo quería anexar con una pregunta que nos llegó que dice, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿cuántas personas deberían incorporar el equipo de Data Governance y con qué roles? Bueno, los roles creo que lo describiste súper bien, están ahí. Y es interesante la pregunta de cuántas personas deberían integrar el equipo. Porque nosotros hablamos de estos equipos que son más bien centralizados, que dan lineamientos. Pero también hablamos que cuando yo voy a definir los owners, cada dominio tiene que tener un dueño del dato. Entonces podéis tener tantas personas involucradas en esto como dominios tengas. Y como decía yo, incluso podéis tener, no sé, si tiene, no sé, voy a pensar en un retail. Tengo clientes que compran,
no tengo idea, prendas deportivas y tengo cliente que compra zapatería. Por ahí tenés que tener incluso tal vez el dominio con apellido, digamos, es el cliente de zapatería versus el cliente de, no tengo idea, ropa deportiva. Y ahí tenéis que involucrar más gente, entonces toda esta cosa se va complejizando en la medida que yo voy teniendo un poquito más de granularidad y entendiendo que hay diferencias relevantes entre el dato A y el dato B, y por qué quiero tener distintos dueños de esos dos datos, que el dueño del dato en definitiva es el que va tomando acciones sobre su dato y también es el responsable, como decía yo, a quién vamos a felicitar si el dato está súper correcto y lo podemos ocupar en tiempo y forma, y a quién vamos a ir a motivar para que si no lo tenemos en tiempo y forma, quede en tiempo y forma como responsable final, ¿cierto? Tal vez no va a ser alguien técnico que se va a meter a la base de datos, pero sí va a ser el responsable de que ese dato esté en calidad y en forma necesaria para usarlo, para usar ese dato. Sí, de hecho, eso mismo ocurre con otros roles como los data stewards, los data users. Entonces, también me quitaste me ganaste el quien vive para conectar la pregunta con lo que estamos conversando, pero sí, comparto contigo que al final creo que más que la cantidad de personas, en el fondo, que componen, esto es como un trabajo que involucra a muchos miembros de la organización y depende de la cantidad de dominios que tengamos definido, y yo creo que hay que verlo de esa forma más que definir un equipo concreto que lidere todo por su lado, ¿cierto? Y ahí tú hablaste harto del tema de los dominios y quería profundizar un poquito en eso, porque quizás no todos los que están aquí conectados entienden bien el concepto de dominio de datos, y quería hablar un poquito de qué es lo que es, qué es lo que es un dominio de datos y también qué es lo que trae consigo ese dominio de datos. Entonces, para mí, y aquí podemos discutirlo, un dominio de datos es como una gran categoría de los datos dentro de la organización. En el fondo, así como tenemos unidades de negocio, tenemos unidades de datos y eso para mí son los dominios, ¿cierto? Y dentro de los dominios, como tú dijiste, hay responsables, está el dominio cliente, tiene un owner, hay subdominios, dependiendo, puede ser un cliente por tipo, si es cliente empresa, si es cliente persona o por lo que compra, etcétera. Pero también hay un elemento bien importante que son los elementos críticos de datos, que yo creo que es fundamental al momento como de ir implementando estas soluciones. El approach que nosotros hemos visto últimamente para hacer todas las implementaciones de proyectos de Data Governance es enfrentarlos de manera iterativa por dominio, ¿cierto? O sea, hoy día se llama como el Agile Governance, que en el fondo vamos dominio a dominio definiendo los distintos roles y los elementos críticos, que son los elementos más importantes que componen el dominio. Y a partir de esos elementos críticos también se hace mucho más fácil entender dónde ponemos las reglas de calidad, dónde ponemos la sensibilidad de los datos, dónde ponemos las políticas de seguridad. Entonces, siento que con estos tres elementos, estas tres definiciones claves, es mucho más fácil construir hacia abajo todo lo que tiene que ver con el resto de lo que es el data governance. No sé cómo lo veis tú ahí, Diego, y qué es lo que te toca ver en tu experiencia. O sea, yo haría dos comentarios que creo que son importantes, que yo al principio que me metí en ese tema no lo entendía. El primero es que el dominio de datos no es algo técnico, no es decir en qué base de datos están, sino que es más bien ponernos de acuerdo en el concepto funcional. Después me voy a preocupar de la técnica, o sea, voy a hacer un glosario de datos funcional y voy a escribir todos los datos que la organización tiene. Y después es el dueño, ¿cierto? El dueño de datos va a hacer eso, va a preocuparse de lo que él espera ver en esos datos, cuáles son los conceptos que él espera ver en ese glosario, y luego va a ir alguien más, que es más técnico, que vaya a hacer el mapeo, entre comillas, entre lo que se pone desde el punto de vista funcional a lo que se tiene después desde el punto de vista de base de datos, más técnico desde el punto de vista de lo que vamos juntando. Y lo segundo es que los dominios son, y creo que esto es súper relevante, que a mí me costó un poco entender al principio, los dominios es algo vivo, no es algo que uno define una vez y queda oleado y sacramentado, digamos. Es algo que va mutando en el tiempo y que a la medida que la organización avanza, tanto en términos de capturar nuevos datos como en términos de complejidad de los datos, el dominio puede variar. Y por eso es que es importante tener gente que esté preocupada todo el día de esto, más allá de los dueños de los datos, que también son actores súper fundamentales, pero es importante estar constantemente actualizando y cuestionándonos que el tema de los dominios vayan creciendo y vayan siendo iterativos. De hecho, ahí hay una pregunta, si es que informáticamente hablando el dominio de datos puede definirse a través de una entidad, yendo ya como ahí a un concepto de base de datos. Mi percepción es que no, es que sí pueden tener relación, pero de nuevo, creo que lo importante aquí es que se vean desde el punto de vista del negocio, más que desde el punto de vista
de los datos de la base de datos propiamente tal. Creo que muchas veces coinciden, pero no necesariamente es una definición como estricta, ¿cierto? Sí, yo creo que es la primera tentación en la que uno cae cuando uno viene de un ambiente más técnico, como el caso mío al menos, decir, oye, entonces las entidades son los dominios, pero la verdad es que es un poco como lo que decís tú, o sea, es un concepto más bien funcional que puede no coincidir, pero tenéis que plantearte desde el punto de vista de negocio. Data governance tiene mucho que ver con negocio. De hecho, en las organizaciones que a mí me toca trabajar, normalmente el tema de data governance está fuera del área de IT, digamos. Está más bien en la área de negocio o en la área de estrategia o en la área de cliente incluso, pero no está en IT porque justamente este tema de governance es más bien funcional. Pero sí, es razonable esa pregunta y muchos la hemos hecho. Es decir, ¿por qué no tomamos las entidades para partir, digamos? Pero puede ser que las entidades no tengan la misma lógica del punto de vista de negocio que lo tienen a nivel de la base de datos. De todas maneras. Oye, voy a saltarme directo a las tecnologías. Y aquí también hay una pregunta por ahí dando vuelta, preguntando cuál es si existe algún líder en Data Governance y Servicios Cloud. Pero antes de contestar esa pregunta, me gustaría comentar un poco acá. Hay muchos, tú lo mencionaste antes, Diego, hay muchos tipos de herramientas dando vueltas, ¿cierto? Hay muchos que pretenden, que son, por ejemplo, herramientas de TL que también pretenden solucionar algunos temas de governance, eh, y así hay varios casos. Lo que me ha tocado ver a mí principalmente, más que herramientas particulares, son tipos de herramientas donde tenemos glosarios de negocio, tenemos catálogos de datos donde podemos ir documentando cada uno de los datos que componen, por ejemplo, un data lake eventualmente. Tenemos herramientas que nos permiten visualizar el linaje de manera transversal, desde el origen hasta el destino. Tenemos herramientas que nos permiten ver la calidad. Tenemos herramientas que nos permiten eh, compartir datos de una manera un poquito más controlada. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? En mi apreciación hay muchas herramientas, depende mucho del problema que uno quiera resolver. Y de hecho, yo creo que algunos me van a pegar por lo que voy a decir, pero muchas veces uno puede hacer un governance muy básico trabajando como una primera herramienta como Excel. Sí, concuerdo. Por suerte ninguno de los dos representa ninguna marca de software, digamos, pero concuerdo contigo. O sea, yo creo que hay infinidad de herramientas, algunas que son muy de nicho, que resuelven temas muy puntuales, y que claro, para aquel que tiene ese dolor, seguramente son herramientas impecables. Pero yo diría que para partir, o sea, como mis primeros pasos, para hacer un glosario de negocio es básicamente una tabla Excel, digamos, lo podría hacer casi que en una servilleta, es nombro el concepto, nombro para qué se ocupa, nombro el dueño y voy llenando con un montón de cosas que me permiten entender cuáles son mis datos y me permiten ordenar mis datos, o sea, definir cuáles son los dominios que voy a tener, qué dato pertenece a qué dominio, en el fondo, qué es lo que yo, o sea, cómo se describe ese dato desde el punto de vista funcional, y luego, por ejemplo, la herramienta que tú hablas de linaje, que te permite decir, bueno, ¿dónde vive ese dato? Todavía podría tener eso como de nuevo en un Excel, o sea, a qué tabla es, qué campo es, o qué query, o qué script necesito para poder sacar ese dato, con qué granularidad, con qué periodicidad lo voy a sacar. Todas esas cosas desde el punto de vista de documentación, Excel, Word, creo que para partir te sirven, digamos. Claro, cuando eso se va complejizando, ahí hay herramientas que te van a ayudar seguramente más y para poder, en fondo, involucrar a toda una organización, si son, no sé, 25 o 30 personas, difícil de trabajar todo sobre un Excel compartido, se empieza a complejizar y por eso que hay herramientas que te ayudan en eso. Pero para hacer una primera pasada, un primer pincelazo, creo que, o un primer ejercicio, podéis partir con algo básico. Y lo otro es que yo creo que hay un tema que es súper importante, y yo insisto con el tema del dolor. Cuando yo tengo un dolor de calidad de datos, hay herramientas que me permiten ver tangiblemente la calidad, que pueden ser herramientas de perfilamiento, herramientas, incluso tipo de ETL, digamos, que te permita ver, mira, este campo particular que tú crees que está completo en X%, en realidad tenéis tanto por ciento vacío, tenéis tanto por ciento inconsistente, tenéis tantos por ciento duplicados, tenéis, no sé, tú creías que teníais 200.000 clientes, pero en realidad desduplicados tenéis la mitad, no tengo idea. O sea, yo creo que eso también para tangibilizar, por ahí hay una pregunta de cómo involucro al resto de la gente, digamos, cómo hago que el resto de la gente le interese este tema. Yo creo que lo importante acá es tangibilizar. ¿Por qué estoy haciendo este tema de datos? ¿Qué quiero resolver? ¿Y dónde la organización se va a ver beneficiada si es que nosotros resolvemos el problema de calidad de datos y en definitiva de gobierno de datos? Buenísimo, buenísimo. Sí, y ahí, solo como para complementar las grandes nubes hoy día, a propósito de una pregunta que hay ahí,
todas tienen alguna herramienta de governance. En Google, por ejemplo, tenemos el Google Data Catalog, en Azure tenemos Azure Purview, en AWS que se llama Data Catalog también. Ninguna todavía llega a un nivel de sofisticación muy avanzado, pero van para allá. Ellos, o sea, por ejemplo, en Azure el tema de Purview lo están desarrollando bastante. Yo creo que están potenciando mucho esa herramienta y vale la pena echarle una mirada también en qué están ofreciendo ellos. Oye, para ir cerrando, en honor al tiempo y ahí también aprovechamos de que vayan haciendo las últimas preguntas. Hay hartos desafíos en estos tipo de proyectos, hartos desafíos, hemos hablado de varios. Aquí creo que vamos a repetirlo un poco, pero también para que aquí la gente que está conectada se vaya ahí con estos desafíos ahí y hasta la casa y vaya pensando cómo puede resolverlo. Hablamos de cómo aseguramos involucrar a los líderes de la organización, también entender que esto no es solo un problema tecnológico, de hecho no es un problema tecnológico, es un problema más de procesos, más de definiciones, ¿cierto? También está el desafío que tú mencionabas recién, de cómo hacemos tangibles los beneficios a corto plazo, que también es algo súper complejo y que cuesta mantener la motivación en este tipo de proyectos si no somos capaces de mostrar resultados en el corto plazo. Y por eso es tan relevante, eh, es tan relevante la forma de implementar estos proyectos. Y por eso yo hablaba antes del tema de Agile Data Governance, ¿cierto? Y eso mismo con el punto 4, que también a nosotros nos pasa mucho en implementaciones, y no sé, a ti Diego si también te ha pasado, que es súper difícil de contar con el tiempo de las distintas personas dentro de la organización para poder levantar todo esto. Porque de nuevo, uno se junta con el área comercial y el área comercial no ve ningún beneficio en el aumento de sus ventas, en el fondo, al momento de hacer este levantamiento. Entonces, todo tiene mucho que ver con la gestión del cambio, personas, pero ¿qué te ha tocado ver a ti? ¿Cuál, en tu experiencia, cuáles son ahí donde uno debe ver más ojo y poder trabajarlo de mejor manera? Claro, como decís tú, de repente ir a tocarle la puerta a una persona que se dedica a un tema particular, comercial, operaciones, que sea tecnología, y hablarle de datos como bien árido. Entonces, yo creo que ahí la estrategia que comentabas, que tiene que ver con acercar a la organización al tema de datos, es fundamental. En ese sentido, eh, yo tengo que tangibilizar qué le voy a lograr generar a él si es que él me ayuda en este mundo, digamos. Y también tengo que entender que muchas de las cosas que el gobierno de datos solicita, ya muchas veces ya las hacen. Lo que pasa es que acá le ponemos nombre, le ponemos metodología, le ponemos proceso, pero muchas veces ellos ya se preocupan. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El gallo de ventas todos los meses ve cuánto vende, o todos los días incluso puede ser. Él está viendo ese dato normalmente, constantemente, y está preocupado que ese dato sea bueno. Si yo vendí 100 y en el reporte que se le manda al cliente general sale 50, yo voy a saltar al tiro a arreglarlo. Entonces ya soy dueño del dominio, ya soy el preocupado de la calidad de ese dato en particular. Y muchas veces cuando uno empieza a conversar con la gente se da cuenta que muchas de estas cosas, que acá le ponemos un nombre, le ponemos un sombrero, ahora él es el dueño del dato y parece que fuera como una pega encima de la que ya tiene, en estricto rigor es una pega que ya hacía, pero nadie la había tangibilizado. Y nadie le había dicho lo importante que es para la organización que lo hiciera, digamos. Entonces yo creo que ahí están esas como dos palancas que uno puede mover. Por un lado, ¿qué me mejora a mí de mi vida diaria con poder apoyar en la implementación de gobierno de datos? ¿Y cuánto de lo que me está diciendo en realidad es nuevo y cuánto ya lo hago y ya me es relevante? Y en vez ahora voy a tener otro aliado más para que el reporte yo no tenga que estar preguntándome si está bueno o está malo y revisándolo y cuadrándolo a alta hora de la madrugada, sino que voy a tener un aliado en este equipo de gobierno de datos para asegurarme que la calidad del dato venga mejor, que el linaje, o sea, de donde voy a buscar el dato sea siempre el mismo y no que todos los meses me cambien el lugar, la tabla donde están yendo a buscar las ventas, ¿te fijáis? O sea, como que yo siento que si eres capaz de darle a la persona que está al frente argumentos que lo van a ayudar en su labor, en general la organización tiende a alinearse por sí misma, ¿te fijáis? De todas maneras, de todas maneras. Oye, Diego, aquí hay una pregunta que pide una recomendación. Vamos a aprovechar y vamos a usar de, ahí de la confianza para pedirte una recomendación. Dice, si estoy en este proceso de levantamiento de los datos, ¿qué enfoque es recomendable para ir avanzando? ¿Por procesos, por áreas o este concepto de dominio de datos? No sé si estoy tan para recomendaciones, pero yo lo que te diría a la persona que pregunta esto es, ¿cuál es el dolor? ¿Qué es lo que tú quieres resolver? Involucra a esa gente para asegurarse y entender el scope, o sea, el tamaño del proyecto. Y cuando tengas eso,
empieza a definir si es que es mejor avanzar por área, por proceso o por dominio. Al final del día te vas a dar cuenta que las tres opciones normalmente tienden a llegar a una forma similar, porque el dominio al final del día tiene que ver con este concepto que hablábamos de los dueños de los datos, que te permite definir qué cosas quiero yo como parte de este dominio. Por ejemplo, tú ponías ahí el ejemplo de recursos humanos. La entidad de recursos humanos, o mover el dominio de datos de recursos humanos, va a ser seguramente dueño en la misma gerencia o dirección de recursos humanos, y probablemente ellos van a ser los que mejor conocen sus procesos. Entonces, al final del día, vaya a involucrar a los mismos en la misma mesa, y vaya a sentar a todos en la misma mesa para avanzar en conjunto, y tú, como responsable de Data Governance, lo único que vas a hacer es articular esta conversación, ponerle ciertos marcos, y en definitiva hacer que avancen en conjunto. Pero en realidad siempre va a depender de cuál es el dolor que estés resolviendo, y que le podáis explicar súper claramente a esta mesa de trabajo, a este comité de datos, si se quiere, como decía Augusto, para dónde van y cuál es nuestro norte. Y yo creo que eso te va a permitir avanzar. Obviamente no vas a tener que resolver todo el problema en una pura sesión, pero te va a permitir avanzar de manera coherente hacia lo que tú quieres resolver. Buenísimo, buenísimo. Oye, Diego, ya estamos llegando al fin de nuestra conversación. Te quería agradecer el espacio, el tiempo que le dedicaste. Creo que en verdad ha sido una conversación súper entretenida. Creo que todos hemos aprendido algo bien valioso y nada, pues de nuevo, agradecerte por el tiempo y ojalá podamos armar más de estas instancias en el futuro para poder compartir un poco los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Así que eso, muchas gracias. Gracias también, Augusto, por la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y ojalá nos podamos ver en el futuro. Que estén muy bien. Muchas gracias.